Estás viendo las últimas imágenes con vida de Leila. Una escena breve, sin tensión aparente, en la que aparece acompañada por quienes formaban parte de su entorno más cercano. Nada en ese momento permite anticipar lo que está por suceder. Sin embargo, esa grabación terminaría adquiriendo otro significado con el paso de las horas. La investigación posterior reveló que no se trató de un encuentro cualquiera, sino de un engaño premeditado para llevarla hasta ese lugar. Y lo que ocurrió después no quedó únicamente en versiones. Parte de los hechos fue registrada por las propias implicadas. Ese material, incorporado al caso, se convirtió en una de las piezas más contundentes para entender cómo se desarrolló todo. Si quieres saber todo lo que sucedió, quédate hasta el final del video. El caso de Leila Montserrat. Las huellas, los rastros, los indicios y las evidencias ayudan a los investigadores a resolver los crímenes. El pasado de la víctima y del victimario nos ayudan a comprender su comportamiento. Todo esto forma parte del expediente del caso, y aquí te lo presento. Soy Ángel, y te doy la bienvenida a este canal. Antes de empezar con el video, quisiera que me contaras desde dónde me estás viendo. Me encanta saber hasta dónde llegan estos casos tan impactantes. Tampoco olvides suscribirte y activar la campanita para que recibas una notificación cada vez que suba algo nuevo. Y recuerda al terminar dejarnos tu me gusta. Sin nada más que agregar, acompáñame a conocer todos los detalles de este expediente criminal. La noche del jueves 25 de septiembre de 2025, Leila Montserrat se encontraba junto a su madre en un cumpleaños infantil. Habían pasado la tarde con normalidad, comida, conversación y un ambiente tranquilo, sin indicios de que algo estuviera por cambiar. Pasadas las 9:30, Leila le dijo a su madre que regresaría a casa. Le aseguró que la esperaría allí. Antes de dejarla ir, Carmen le pidió que no se desviara del camino ni volviera a salir, aún inquieta por lo ocurrido el día anterior. Leila se marchó sola. Carmen permaneció unos minutos más en la reunión. Durante ese tiempo, vio pasar a gran velocidad un vehículo que reconoció. Era el auto de una de las jóvenes con las que su hija había tenido un conflicto reciente. Cuando finalmente regresó a casa, Leila no estaba. Intentó llamarla, pero no respondió. La preocupación creció de inmediato, por lo que salió a recorrer los alrededores, preguntando y revisando los lugares cercanos donde podría haberse detenido. Sin embargo, no encontró ningún rastro. Con el paso de las horas y sin noticias, la situación se volvió insostenible. Fue entonces cuando decidió acudir a las autoridades para reportar su desaparición, lo que activó los protocolos correspondientes y dio inicio a su búsqueda formal. Desde ese momento, familiares, vecinos y allegados comenzaron a movilizarse. Se difundió su ficha, se recorrieron calles, se hicieron preguntas y se intentó reconstruir cada uno de sus últimos movimientos, en un esfuerzo desesperado por encontrar alguna pista que permitiera dar con su paradero. Mientras tanto, la incertidumbre crecía con cada hora sin respuestas. Tras la denuncia, las autoridades comenzaron con las primeras diligencias. Se realizaron entrevistas a personas cercanas, se recopilaron testimonios y se intentó reconstruir el recorrido de Leila desde el momento en que salió del cumpleaños. En ese contexto, una de las primeras líneas de investigación apuntó hacia un hombre conocido en la zona como Martín, también identificado por los apodos de El Calusha o Mini-Me. Su nombre surgió dentro de las averiguaciones iniciales, lo que llevó a que fuera considerado como posible punto de interés dentro del caso. Mientras tanto, la búsqueda continuaba tanto por parte de las autoridades como de la comunidad.
que seguía recorriendo la zona sin obtener resultados concretos. Sin embargo, esa línea de investigación no se sostuvo por mucho tiempo. Las autoridades descartaron rápidamente cualquier vínculo directo entre Martín y la desaparición de Leila. Poco después, ocurrió un hecho que añadió aún más incertidumbre al caso. El propio Martín fue encontrado sin vida. Este hallazgo no solo cerró una posible pista, sino que también profundizó las dudas en torno a lo ocurrido. Con una línea descartada y sin avances claros, la investigación entró en un punto de mayor complejidad, mientras la familia seguía sin respuestas sobre el paradero de Leila. En paralelo, la comunidad también se movilizó. Difundió su imagen, se recorrieron caminos cercanos y se insistió en obtener cualquier información que pudiera aportar una pista. Sin embargo, durante los primeros días no hubo resultados concretos. En este punto del relato nos conviene hacer una pausa en la investigación para poder ahondar un poco más en la vida de Leila y de esa manera entender cómo llegó a esta fatídica situación. Leila Montserrat tenía 15 años y vivía junto a su madre en una comunidad rural del estado de Sonora en México. Un entorno donde las relaciones eran cercanas y prácticamente todos se conocían. Su día a día transcurría entre la escuela, su casa y ese mismo círculo reducido que formaba parte de su vida cotidiana. Dentro de ese entorno era vista como una adolescente tranquila, alegre y sin antecedentes de conflictos graves. Mantenía un vínculo cercano con su familia y llevaba una rutina propia de su edad, con amistades, salidas ocasionales y una vida que hasta entonces no mostraba señales de riesgo. Sin embargo, como ocurría en ese tipo de comunidades, gran parte de sus relaciones se desarrollaban dentro del mismo grupo social. Y serían precisamente algunas de esas personas cercanas las que, poco antes de su desaparición, empezarían a generar tensiones que terminarían marcando un punto de quiebre. De esta manera, un día antes de su desaparición, el miércoles 24 de septiembre de 2025, se produjo un episodio que marcaría un punto de tensión. Según el testimonio de su madre, Leila fue objeto de burlas relacionadas con su apariencia, en particular por su color de piel. Las personas involucradas no eran desconocidas. Se trataba de dos adolescentes de su entorno cercano, Brittany Michelle de 15 años y Montserrat de 13. En esa ocasión iban acompañadas de otra mujer, a diferencia de ellas, mayor de edad, pero que hasta ahora no ha sido identificada. El episodio no quedó solo en palabras. Antes de retirarse, una de las menores lanzó una advertencia directa a la madre de Leila, dejando entrever que lo ocurrido no terminaría ahí. La amenaza fue tal que incluso una vecina escuchó los gritos. Después de eso, las tres jóvenes se marcharon juntas. Fue en ese momento que las autoridades comenzaron a centrarse en ese incidente y como resultado de ese avance, las autoridades llegaron hasta una vivienda ubicada dentro de la misma comunidad. El lugar estaba vinculado a una de estas jovencitas, lo que llevó a que se realizara un operativo en el sitio. Dentro del allanamiento, participaron elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal con apoyo de fuerzas estatales. Fue de esta manera cuando, al inspeccionar el patio de la vivienda, se produjo un hallazgo que cambiaría por completo el curso de la investigación. Durante la revisión del terreno, las autoridades localizaron un cuerpo enterrado en el patio de la vivienda. Las condiciones en las que fue encontrado dejaban entrever que no se trataba de una desaparición común. A partir de ese momento, el caso pasó a ser tratado como un hecho de mayor gravedad, mientras se iniciaban los procedimientos para determinar la identidad del cuerpo encontrado. A pesar de ello, en ese momento aún no había una confirmación oficial sobre la identidad del cuerpo. Mientras las autoridades avanzaban con los procedimientos correspondientes, la incertidumbre se mantenía y la posibilidad de que se tratara de Leila empezaba a tomar fuerza. Lamentablemente, esto se confirmó poco después.
Antes de seguir, una pausa rápida. Si te está pareciendo interesante el video, suscríbete y deja tu me gusta. De verdad me ayudas un montón a seguir trayendo más historias como esta. Gracias. Y ahora sí, seguimos. Al recibir la noticia, su madre se desvaneció. El impacto fue inmediato. A ese dolor se sumó una circunstancia especialmente dura. Debido al estado en que fue encontrado el cuerpo, no le permitieron verlo. Días más tarde, cuando los restos fueron entregados a la familia, se realizó el velorio. Sin embargo, el ataúd permaneció cerrado, lo que impidió que los seres queridos pudieran despedirse de ella por última vez. Paralelamente, tras el hallazgo, el allanamiento permitió a las autoridades obtener elementos clave dentro de la vivienda. La intervención no se limitó al patio, sino que se extendió al interior del inmueble, donde comenzaron a aparecer indicios que apuntaban a lo ocurrido en ese lugar. Aunque estos elementos no fueron detallados públicamente en su totalidad, las autoridades confirmaron que permitieron reconstruir la mecánica de lo ocurrido y establecer la participación directa de las dos menores que ya habían amenazado a Leila. Estos hallazgos fueron determinantes para orientar la investigación. No solo reforzaban la relación entre la casa y la desaparición de Leila, sino que también empezaban a delinear una secuencia de hechos. Inmediatamente, Brittany Michelle, de 15 años, y Montserrat, de 13, quedaron aseguradas por las autoridades y fueron puestas a disposición del sistema de justicia para adolescentes. Desde ese momento, el caso pasó de la fase de investigación a una etapa judicial, en la que empezarían a definir responsabilidades. Según trascendió posteriormente, ambas habrían reconocido su participación en los hechos, señalando motivos relacionados con conflictos personales y rivalidad por un chico. Sin embargo, de acuerdo con el testimonio de la madre de Leila, nunca mostraron señales claras de arrepentimiento, incluso después de ver la desesperación con la que era buscada. A partir de ese momento, el foco pasó a centrarse en reconstruir lo que había sucedido dentro de la vivienda. A partir de entrevistas, testimonios y los indicios recogidos en el lugar, las autoridades lograron reconstruir sus últimos movimientos. Fue así como se estableció que la noche de su desaparición, Leila no había regresado directamente a su casa, sino que había sido interceptada por sus supuestas amigas. Según esa reconstrucción, Brittany y Montserrat la convencieron de acompañarlas mediante un engaño. Le hablaron de una supuesta sorpresa relacionada con su cumpleaños y la posibilidad de conocer a un chico. Bajo ese pretexto, lograron que accediera a ir con ellas hasta una vivienda de la comunidad. Ese punto resultaría clave, ya que marcaría el último lugar donde Leila fue vista con vida. Una vez que Leila llegó a la vivienda, la situación cambió por completo. De acuerdo con lo que posteriormente lograron establecer las autoridades, dentro de ese lugar fue sometida por las supuestas amigas. Además, también se determinó que fue privada de la respiración en el interior de la casa. Aunque no todos los detalles se hicieron públicos, la forma en que se desarrollaron los hechos evidenciaba un acto directo, ejecutado dentro de un espacio cerrado y sin posibilidad de escapar. Después de eso, lejos de pedir ayuda o alertar a alguien, ambas jóvenes llevaron a cabo una serie de acciones orientadas a ocultar lo ocurrido. Utilizaron cal para cubrir el cuerpo y posteriormente lo enterraron en el patio de la vivienda, en el mismo lugar donde días más tarde sería encontrado por las autoridades. Ese intento de ocultamiento no solo fue clave para entender la secuencia de los hechos, sino que también reforzó el nivel de implicación de las dos menores, ya que no se trató de un hecho aislado, sino de una serie de decisiones tomadas después de lo ocurrido. En medio del proceso, surgió un elemento que terminaría reforzando de forma directa la reconstrucción de los hechos. La madre de Leila recibió de manera anónima un video. El contenido mostraba a la adolescente dentro de la vivienda, en una habitación, con los ojos vendados y atada a una silla. En las imágenes no se percibía una reacción inmediata de alarma. Por el contrario,
Su actitud parecía tranquila, como si aún confiara en quienes la rodeaban. En un momento, una de las jóvenes le hablaba de una supuesta sorpresa. Incluso se la veía sonriendo, intentando adivinar de qué se trataba. Esa escena evidenciaba que no tenía conocimiento de lo que estaba por ocurrir. Segundos después, la situación cambiaba de forma abrupta. En la grabación se registraba el momento en que comenzaban a someterla, utilizando una cuerda o una tela, en una secuencia breve pero determinante para entender lo ocurrido dentro de la vivienda. Aunque inicialmente no se confirmó de inmediato su autenticidad, el video comenzó a circular y generó un fuerte impacto. Con el tiempo, fue incorporado formalmente a la investigación como una prueba clave, ya que no solo respaldaba lo reconstruido por las autoridades, sino que mostraba directamente parte de lo sucedido. Eso sí, a pesar de su relevancia, nunca se logró establecer quién fue la persona que lo filtró. Una vez judicializado el caso, ambas menores fueron imputadas por el delito de homicidio, además de otras faltas relacionadas con la forma en que fue ocultado el cuerpo. El proceso se llevó a cabo dentro del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, el cual establece criterios distintos a los de la justicia para adultos. Desde ese momento, quedaron bajo resguardo de las autoridades mientras avanzaban las etapas correspondientes del proceso. El caso avanzó entonces hacia la etapa de resolución, en medio de una creciente atención pública y cuestionamientos sobre cómo sería sancionado un hecho de esa magnitud dentro del sistema juvenil. Meses después, en marzo de 2026, se dictó sentencia en contra de ambas menores. Brittany Michelle recibió una medida de internamiento de 2 años y 10 meses, mientras que Montserrat fue sancionada con 11 meses de libertad asistida. Además, el tribunal estableció una reparación por daño moral de 5,677 pesos mexicanos. Sin embargo, la familia de Leila consideró esa cifra insuficiente, señalando que los gastos funerarios habían superado ampliamente los 30,000 pesos, por lo que decidieron no aceptar dicha indemnización. Las sanciones impuestas se enmarcaron en los límites del sistema de justicia para adolescentes en México, que establece un máximo de 5 años de internamiento incluso en casos graves. Aún así, el resultado generó cuestionamientos sobre la proporcionalidad entre la gravedad de los hechos y las penas dictadas. El caso de Leila no solo deja preguntas sobre lo ocurrido aquella noche, también obliga a mirar lo que vino después, porque más allá de los hechos, el proceso judicial evidenció una realidad incómoda. Cuando los implicados son menores de edad, las consecuencias rara vez están a la altura del daño causado. La ley, diseñada para proteger y reinsertar, termina generando una sensación de desproporción que muchas familias de víctimas no logran comprender ni aceptar. Mientras tanto, del otro lado queda el vacío. Una familia que no solo perdió a Leila, sino que tuvo que enfrentarse a un sistema que parece centrarse más en quienes cometieron el acto que en quienes lo sufrieron. La protección a las víctimas, el acompañamiento real y la reparación siguen siendo insuficientes frente a casos de esta magnitud. Y es ahí donde este caso trasciende, porque no se trata solo de lo que pasó, sino de lo que revela. Un sistema que aún no encuentra el equilibrio entre proteger a quienes delinquen, siendo menores, y garantizar justicia para quienes ya no pueden defenderse. La historia de Leila termina en un expediente, pero el debate que deja sigue abierto. Y bueno, querido oyente, hasta aquí el caso de hoy. Te espero en otra entrega para que juntos analicemos todos los detalles de los más terribles crímenes de la historia. No te olvides de dejar tu me gusta y compartir este video. Me ayudaría mucho a seguir creando contenido. Nos vemos hasta otro expediente criminal.
Adiós.